Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Horror en Hiroshima. Hoy, 7 de agosto del año 2021, ha pasado ya el aniversario del lanzamiento de la bomba atómica en Hiroshima, el 75 aniversario. Hace ya 75 años, que parece una cifra muy alta, un número realmente que indica que ha pasado mucho tiempo, pero sigue estando en la memoria colectiva el horror del lanzamiento de las bombas atómicas contra Japón. Ciertamente fue algo que no tenía que haber sucedido nunca. La bomba atómica, por otra parte, se encuentra entre las denominadas armas de destrucción masiva, en el contexto del proyecto Manhattan de Estados Unidos, que surgió en parte motivado por una carta de Einstein a Roosevelt y por otra serie de iniciativas y de investigaciones, y porque se sabía que la Alemania nazi también estaba buscando construir bombas atómicas para utilizarlas en la guerra. Esto dio lugar a esta escalada atómica. Ciertamente cabe decir que el único país que ha hecho uso de ella en guerra, en combate, ha sido Estados Unidos. En cuanto al procedimiento de la bomba atómica o nuclear, se basa en la fisión nuclear de núcleos atómicos pesados en elementos más ligeros mediante el bombardeo de neutrones que, al impactar en dicho material, provocan una reacción nuclear en cadena. Los ataques nucleares, como se sabe, fueron ordenados por el presidente Harry Truman, porque hacía poco tiempo que había fallecido Roosevelt, y los ataques se realizaron el 6 y el 9 de agosto de 1945 contra Hiroshima y Nagasaki. Las muertes producidas en los primeros momentos de la explosión de la bomba de Hiroshima fueron aproximadamente 80.000 personas y con el paso de los días y las semanas llegaron a contabilizarse 200.000 muertos. En Nagasaki, que era una bomba de plutonio, algo menos potente que la de uranio de Hiroshima, los muertos parece ser que fueron en torno a 70.000 personas en el primer momento y posteriormente muchos más. Realmente se ha debatido hasta la saciedad, hasta el infinito prácticamente, la necesidad de bombardear o no Japón para conseguir la rendición y para que finalizara la Segunda Guerra Mundial. Y sobre eso se puede estar discutiendo hasta la náusea. Pero en esta controversia sobre el uso de la bomba existen una serie de supuestas razones a favor y en contra de lanzarlas. Yo, por supuesto, me decanto claramente por no haberlas lanzado. De hecho, ya se había hecho la prueba en un desierto en Estados Unidos, la primera explosión nuclear, con una especie de pueblo, de ciudad, diríamos, artificial para ver los efectos de la bomba en un desierto de Estados Unidos, y realmente eso ya era suficiente para saber el poder explosivo de la energía nuclear, de las bombas atómicas, y no era necesario, por supuesto, lanzarlo contra población civil indefensa. De todas maneras, se puede decir que la bomba puede considerarse que la bomba atómica puede pensarse que es necesaria o está justificada por distintos motivos. Por ejemplo, los que consideran que sí estaba justificado que se lanzara pueden decir que los japoneses habían demostrado una resistencia semifanática, yo me atrevo a decir que fanática, sobre todo los estamentos militares japoneses, y en ese sentido parecía útil lanzarlas para acelerar la rendición. También otros que argumentan en este sentido dicen que una incursión de Japón habría costado una gran cantidad de vidas en ambos bandos, pero especialmente en los norteamericanos, de tal forma que se rebasaría el número de muertes de ambos bombardeos. Pero eso tampoco justifica el lanzamiento de las bombas atómicas, porque eso son suposiciones, hipótesis que están sin comprobar, sin verificar. Y aunque así fuera, la gente inocente tampoco tiene, diríamos, responsabilidad de esa situación de guerra, y por otra serie de motivos muy claramente definibles. Otros también dicen que ambas ciudades habrían sufrido bombardeos incendiarios de cualquier forma, de hecho Tokio lo sufrió y otras localidades japonesas, pero Hiroshima curiosamente no. Pero realmente eso tampoco justifica el lanzamiento de las bombas, porque diríamos hay una especie de capacidad de reacción ante bombardeos, diríamos, convencionales, con el aviso de las sirenas, etcétera, hay refugios precisamente para protegerse de las bombas, etcétera, etcétera. Pero eso no es posible con las bombas atómicas tampoco, sería otro argumento más en contra de lanzarlas.
Otros también dicen que el uso inmediato de las bombas o de la bomba de Hiroshima sorprendió tanto a la Unión Soviética y pues a otros países que estos no pudieron solicitar la invasión conjunta de Japón, especialmente la Unión Soviética de Stalin. Por otra parte, otros dicen que el uso inmediato de la bomba convenció al mundo de su horror y se disuadió de su utilización cuando se construyeron más bombas. Bueno, esto tampoco justifica desde un punto de vista ético o moral su utilización, porque la fuerza ya se sabía desde la primera explosión nuclear en Estados Unidos, en un desierto, y posteriormente se podían hacer más pruebas y realmente luego con la carrera nuclear se hicieron pruebas en el Pacífico, en atolones, etcétera, y diríamos, pues eso ya dio lugar pues a un conocimiento de la potencia explosiva de las armas nucleares. O sea que ese tampoco puede ser un argumento suficiente. En cuanto a las razones para pensar que el lanzamiento de las bombas atómicas no era algo necesario o no estaba justificado, pues cabe decir que Japón ya estaba listo para rendirse antes de los bombardeos. Simplemente hacía falta una labor más dura de negociación y se podía conseguir. Había un inconveniente, que es que los americanos querían que Hirohito, el emperador, pues dejara su cargo de emperador, y los japoneses no estaban dispuestos a aceptarlo. Pero eso era una cuestión de seguir negociando hasta que los norteamericanos se convencieran de que el emperador pues realmente era una figura política de primera magnitud y podía seguir y rendirse a la vez Japón. Por otra parte, también se argumenta que el rechazo estadounidense a no garantizar la continuidad de la figura del emperador prolongó la guerra innecesariamente, que es un poco lo que acabo de decir antes. De todas maneras, también se podía haber hecho pues, una explosión de prueba o de demostración sobre la bahía de Tokio sin causar muertes ni heridos, y habría servido para convencer a los líderes de los ejércitos o del ejército japonés de que la bomba tenía un tremendo poder explosivo y que por lo tanto realmente lo más juicioso era rendirse a Estados Unidos, capitular, en definitiva. Pero tampoco se optó por esa solución. Además, las ciudades tenían pues, un casi nulo valor militar en Japón, y la proporción entre civiles y militares en las ciudades era de 5-1, como es natural, como es lógico. Por lo tanto, en un país tan poblado como Japón, pues tampoco tenía ningún sentido pues lanzarse a bombardear ciudades indefensas. Realmente, como se puede ver, pues estos son motivos para que no se hubieran lanzado las bombas atómicas. También había otro motivo más, se podría decir, que son los prisioneros estadounidenses, que había en torno a 12, que fallecieron en Hiroshima y que eran pilotos derribados por la Fuerza Aérea Japonesa. Realmente la bomba, llamada en español Little Boy o Niño Pequeño o Niño Pequeñito, sería la traducción en castellano, fue, diríamos, construida, elaborada, fabricada durante una serie de meses o de años, podemos decir, y fue transportada en un bombardero B-29 pilotado por el coronel Paul Tides, como se sabe, que bautizó con el nombre de su madre el avión Enola Gay. Y diríamos que la bomba se lanzó desde una altura de unos 10.450 metros aproximadamente, y la bomba de Hiroshima explotó a las 8:15:45 segundos AM, aproximadamente a una altitud de 600 metros, para causar más destrozo, más destrucción sobre la ciudad japonesa. Y mató aproximadamente a 140.000 personas, otros dicen que 200.000, y en un primer momento murieron de golpe 80.000 personas, porque la temperatura en unas fracciones de segundo fue de 15 millones de grados en la explosión de Hiroshima. Realmente, en cuanto a las características técnicas o las especificaciones de la bomba atómica lanzada en Hiroshima, el peso era de 4.400 kilos, la longitud de 3 metros, el diámetro de 71 centímetros y diríamos tenía uranio 235, pues unos 37 kilos, el peso del explosivo en total en conjunto 64 kilos y la potencia explosiva que provocó la detonación fue de 16 kilotones.
que supone que hubo una fuerza explosiva de 16.000 toneladas de TNT, pues que realmente pues es una potencia descomunal. El blanco de uranio 235, como decía anteriormente, pesaba aproximadamente 38 kilos. En cuanto a las consecuencias o efectos de la bomba atómica en Hiroshima, fueron muchísimos. La detonación, por ejemplo, provocó heridos en multitud de personas y también, aparte de los muertos, y también los sometió a altas dosis de radiación. Ayer, en la conmemoración del 75 aniversario del lanzamiento de la bomba en Hiroshima, en Japón, se ha pedido la abolición de las armas nucleares como algo pues absolutamente necesario. De hecho, la bomba sobre Hiroshima arrasó totalmente la ciudad. Justamente al caer la bomba, que cayó en el centro de la ciudad, había un puente que era un poco, diríamos, el núcleo donde tenía que estallar la bomba, o diríamos el objetivo para que la bomba estallara pues a esa altura y diríamos en esa localización. Pues la gente que estaba en perpendicular, justo debajo de la bomba, y eso que explotó a unos 600 metros de altitud, las personas quedaron volatilizadas, quedó una silueta blanca sobre el puente, sobre esas calles, y realmente es una imagen espectacular y terrible. Gente volatilizada, convertida en una sombra blanca. Porque claro, aunque en las primeras fracciones de segundo la temperatura alcanzó 15 millones de grados, que es la temperatura del núcleo del Sol, luego bajó la temperatura en los segundos siguientes, en las fracciones de tiempo siguientes, pues a unos 5.000 o 6.000 grados, se provocó una bola de fuego tremenda, etc. Y eso ya también fue algo realmente espeluznante. Ciertamente, si cayera, por ejemplo, la bomba de Hiroshima en la Puerta del Sol de Madrid, fallecerían pues unas 125.000 personas y resultarían heridas unas 325.000. Ahí se ve la magnitud de la bomba de Hiroshima. Y, como ya dije hace un momento y vuelvo a repetirlo, la temperatura alcanzada en la zona cero, lugar de la explosión, fue de más de 15 millones de grados, tan caliente como el núcleo del Sol por unas fracciones de segundo. Albert Einstein se opuso contundentemente al uso de las bombas nucleares, pero, aunque fue escuchado, no sirvió de nada, porque realmente pues, no le hicieron caso. Albert Einstein, además, escribió una carta al presidente Roosevelt en la que le advertía de que la Alemania nazi podía estar desarrollando un arma nuclear y sugiere que Estados Unidos debe adelantarse. Esto fue algo correcto y válido. Pero diríamos que tampoco se puede criticar a Einstein por hacer esto, porque incluso él mismo, pues con una carta, se opuso a que lanzaran las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki, que utilizaban las bombas contra la población civil, porque era además un declarado pacifista. A veces se ha atacado a Einstein porque formuló en 1905 la ecuación que 40 años más tarde serviría de base teórica para fabricar las bombas atómicas. Pero eso no tiene pues, ninguna razón de ser. Simplemente hoy tenemos la energía nuclear pacífica, de uso pacífico, las centrales nucleares para producir energía eléctrica, y eso ya es un avance muy considerable. Y todo lo que sea el conocimiento de los átomos, de la materia, de la física nuclear, etcétera, siempre es algo pues, muy positivo. Incluso hay aparatos basados en, diríamos, en las bases de la física nuclear que sirven para curar, por ejemplo, pues aparatos electrónicos para y luego también para la investigación médica, para la investigación biológica, etc. En este sentido, todos los avances de la física nuclear se han aprovechado con usos civiles pues muy importantes. De hecho, se puede decir que en 1945, con Alemania a las puertas de la derrota, el científico Einstein volvió a escribir a Roosevelt. Estaba alarmado ante la posibilidad de que Estados Unidos acabara utilizando el arma nuclear, como así fue. Ciertamente, pues Einstein era pues, un pacifista convencido y fue una cuestión que siempre le ocupó. En cuanto a los efectos colaterales de la bomba de Hiroshima, pues está claro que no debía haber sido utilizada porque había población civil inocente,
Había niños, mujeres, adultos, personas mayores, etcétera. Y pues que ellos no habían querido entrar en guerra. La guerra la provocaron las autoridades militares o las autoridades políticas, pero no la población civil. Entonces hay que distinguir en ese sentido, y desde una perspectiva de los derechos humanos está muy claro que eso no tiene ninguna justificación, y desde una perspectiva ética, por supuesto, tampoco. Si analizamos este debate o esta cuestión de lanzar la bomba atómica contra Hiroshima o no lanzarla y contra Nagasaki, está claro que desde la ética formal kantiana el imperativo categórico nos impediría, porque es, diríamos que, aplastar la dignidad de las personas y hay unos deberes, el deber por el deber, que tienen que aplicarse en estas situaciones. Por lo tanto, no está justificado por conseguir unas consecuencias supuestas determinadas lanzar la bomba. Diríamos que hay que buscar el bien en sí, la bondad en sí, el deber en sí. Y esto, por supuesto, nunca permite, por supuestas más muertes o más consecuencias negativas, pensar que está absolutamente justificado para acelerar el fin de la guerra, que tampoco se sabe si se conseguirá, para lanzar las bombas. Y aunque se supiera que eso iba a servir, tampoco estaría justificado, porque es eliminar la vida de muchísimas personas de una manera absolutamente irracional, incoherente e ilógica. Y desde un punto de vista ético no es aceptable de ninguna manera, desde el formalismo kantiano, desde la deontología de Kant, desde la ética formal deontológica kantiana. En cuanto al utilitarismo, que busca el máximo bienestar para la mayor cantidad de gente posible, pues tampoco está justificado lanzar las bombas atómicas. Lo diría, por ejemplo, Stuart Mill, lo diría Adam Smith y lo diría también incluso David Hume. David Hume y Adam Smith fueron grandes amigos y ambos dirían, desde su perspectiva también utilitarista, que no está justificado de ninguna manera, porque es que incluso la ética de Hume, el emotivismo moral, nos diría que sentimos, sin necesidad de razonar, que lanzar esa bomba atómica sobre gente indefensa, población civil, pues es absolutamente negativo, es absolutamente horrible. No hace falta ni siquiera razonar. Por lo tanto, ahí está muy clara la situación. En cuanto a la ética platónica, también nos diría que no, porque diríamos que el bien en sí, la verdad en sí, la justicia en sí, nos dirían que eso supone ir contra la armonía del mundo, contra la armonía de la relación entre las personas, etc. Y hay que distinguir acciones de guerra de acciones, diríamos, de masacre contra población civil indefensa. Y ese sería un punto también a considerar, incluso desde una ética dialógica, una ética dialógica de Habermas, por ejemplo, y también desde la ética de Platón, que busca la verdad, que busca el bien y que busca la justicia. Sería pues un acto absolutamente injusto. En cuanto a la ética cristiana, que está basada en la solidaridad, en la compasión, en el amor, pues claramente se observa que cualquier tipo de guerra está injustificada y mucho menos pues lanzar este armamento nuclear contra la población en general. Es ir contra la solidaridad, contra la caridad, contra la compasión que es debida a todas las personas y por lo tanto diríamos es algo absolutamente descartable. Si pensamos en la ética de Aristóteles, Aristóteles que busca los buenos hábitos, la prudencia, la inteligencia en los comportamientos, el término medio, pues efectivamente el lanzamiento de las bombas supera cualquier término medio imaginable y además diríamos destroza cualquier planteamiento de prudencia. Es algo absolutamente imprudente, bárbaro, horrible, y eso está justamente en contra de la eudaimonía, del bienestar de todos y de cualquier tipo de virtud. Por lo tanto, Aristóteles también hubiera rechazado el lanzamiento de las bombas. Y ya si abordamos la cuestión desde el aspecto de los derechos humanos, todas estas argumentaciones anteriores diríamos que cogen más peso todavía, porque, como se sabe, los derechos humanos han abolido la pena de muerte. No puede haber pena de muerte ni en situación de paz ni de guerra. Por lo tanto, lanzar las bombas es como condenar a muerte a cientos de miles de personas inocentes, con lo cual eso diríamos que ataca cualquier derecho humano.
ataca y elimina la dignidad de las personas de una manera absoluta y realmente intolerable. En cuanto a la situación por la que atravesaron los que sufrieron este ataque nuclear, pues se conocen testimonios de testigos que lo vivieron. Por ejemplo, uno de ellos pues, se llegó a decir que la explosión le cegó por completo, dice, me cegó por completo. Realmente el pueblo japonés no quería seguir la guerra, en cambio los militares sí querían continuar con las acciones armadas. El emperador también quería la paz, Hirohito, y al final Japón, pues aunque intentó rendirse en un primer momento, luego lanzaron las bombas atómicas, pero al final se rindió. Y Japón, según dicen muchos expertos en esta cuestión, analistas, políticos, historiadores, se hubiera rendido aunque no hubieran lanzado las bombas atómicas. Igual hubieran tardado pues quizás unos días más o unas semanas más, pero se hubieran rendido. Entre los motivos para que hubieran lanzado la bomba atómica, pues parece ser que estaba que el presidente Truman tenía una cierta aversión, entre comillas, por el emperador, o eso dicen algunos expertos o historiadores. En cualquier caso, también otro de los motivos para lanzar las bombas atómicas fue demostrar el poder de Norteamérica con el lanzamiento de la bomba de Hiroshima y también maximizar el efecto destructivo. De hecho, el primer propósito era lanzar la bomba que cayó al final sobre Hiroshima, sobre Kioto, pero por una serie de circunstancias y de cálculos, etcétera, al final se decidió que cayera sobre Hiroshima. Y en cuanto a la explosión, según dicen los testigos, por lo que se sabe de crónicas, de relatos y por la historia, primero pues, se sintió como una luz extremadamente blanca y después una onda expansiva que se movió a 1500 km por hora y una onda sísmica que era parecida como a 100 truenos, dicen algunos testigos. En 5 segundos, según se sabe, murieron 80.000 personas. Y a 1 kilómetro del núcleo donde explotó la bomba, pues la temperatura era de pues, 5.000, 6.000 grados aproximadamente, que es como la temperatura de la superficie del Sol. Realmente, pues como se ve, la situación fue terrible. De hecho, en cuanto a los resultados de la explosión de la bomba atómica de Hiroshima, fue que 10 kilómetros cuadrados desde el centro habían sido arrasados. A esto se unía que muchas casas pues, estaban construidas de madera o con otros materiales que no eran hormigón, y eso ayudó también a que los destrozos fueran mayores. Era como una especie de horno en llamas Hiroshima. Al producirse la explosión, a los pocos segundos, a los pocos minutos, y había gente, según dicen los testigos, gritando por todas partes. También parece ser no, seguro, cayó lluvia negra, lluvia radioactiva, y también pues olía a carne quemada, y también hubo distintas radiaciones, rayos gamma e isótopos radioactivos, que en las personas más expuestas pues provocó que se les derritiera la piel. En cambio, los que estaban más protegidos por paredes de hormigón, pues esto no sucedió, afortunadamente. Los que lanzaron la bomba atómica, Tibbets y los que la acompañaban, supieron que era el inicio de la era atómica. El mundo ya no sería igual y sucedió que una vez que explotó la bomba en Hiroshima, fuera de Hiroshima se ocultó lo que había pasado en Japón por parte de los militares. Y hay otra cosa más grave todavía, que a los 3 días que se lanzó la bomba sobre Nagasaki, las autoridades militares podían haber avisado con 5 horas de antelación de que podía haber pues, otra gran explosión, ¿no?, en Nagasaki, y no quisieron avisar a la población de Nagasaki. En cuanto a Hiroshima, en las calles se amontonaban los muertos y los moribundos. Había voces que pedían agua por las calles, según dicen los testigos, y como había tal cantidad de muertos, se hicieron piras con los cuerpos quemándose, que continuaron durante 4 días. Hubo pues una gran emergencia sanitaria. Algunas personas, por efecto de la explosión, vomitaban sangre. La ciudad se había convertido en una especie de páramo quemado, y uno de los testigos que relató lo que vio y lo que padeció
pues fue horror y náuseas. Lo que vio en ese momento dice que no quiere ni recordarlo. Por ejemplo, en uno de los testimonios terroríficos, pues uno de los supervivientes dice que vio una cosa negra que se acercaba, que creía que era un perro y era su madre, que estaba prácticamente carbonizada. Ciertamente, pues luego se lanzó la bomba el 9 de agosto en Nagasaki y 40.000 personas murieron en los primeros instantes. Y pues realmente los militares, a pesar de estas dos explosiones atómicas, querían seguir la guerra, a pesar de eso, pero luego al final pues imperó el sentido común y esto fue superado. Realmente después de la explosión de Hiroshima pues hubo pues una especie de mercado negro, hubo pérdida de humanidad por parte de muchas personas se dedicaban a robar entre los escombros, entre la gente herida, etcétera, sin conciencia ninguna, robaban dientes de oro de los cadáveres, de las calaveras. En definitiva había un mercado negro después de la explosión de Hiroshima. Miles de huérfanos vagaban por las calles de Hiroshima, algunos morían y los quemaban, algunos podían alimentarse un poco de sopa o lo que fuera, otros, los más débiles o los de menor edad, pues no les llegaba la comida y a veces chupaban piedras para tener la sensación de que estaban comiendo algo. Les daban a algunos puré de patata, etc. Algunos incluso llegaban, según dicen los testigos, a chupar el agua del estropajo de la cacerola, algo estremecedor. En cuanto a la radiación, pues tenía muchas consecuencias negativas para las personas, entre ellas fiebre, vómitos, caída de pelo, varias semanas después de la explosión. Realmente, como se puede ver con toda esta descripción, se observa que la banalidad del mal, ya analizada en un libro por la filósofa Hannah Arendt, se observa muy bien en este caso de la explosión atómica de Hiroshima y de Nagasaki, y también la banalidad de la muerte, pero también la banalidad de la vida. Hay que pensar que todas las personas tienen derecho a la vida, y aquí el derecho a la vida fue absolutamente pisoteado. Incluso pues, hubo una campaña de publicidad por parte de las autoridades norteamericanas después de las explosiones nucleares como para justificarse ante su uso, como que había sido por el bien de todos, para que la guerra terminase primero y no hubiera a lo mejor 1 millón de muertos en el desembarco en Japón, que eso son suposiciones. Pero realmente los daños colaterales nunca están justificados bajo ningún aspecto. En cualquier caso, esto pone de manifiesto que hay que insistir en el gran valor de la paz, del pacifismo, de la solidaridad y también pensar pues, en el futuro. Realmente, en cuanto a esta situación del lanzamiento de las bombas atómicas, pues hay un libro pues fundamental que es que se titula El problema de la radiación y que pues trata de lo que pasó en Hiroshima. Hiroshima tiene una población de 300.000 personas. Realmente, y el proyecto de Manhattan, pues que empleó Estados Unidos para luego poder lanzar la bomba atómica, pues era un secreto militar del que no se comunicó mucho, no se podía hablar sobre este tema y, según dicen algunos investigadores, incluso en las investigaciones sobre las sustancias como plutonio y uranio, parece ser que se metió plutonio a enfermos terminales, en algunos casos, en Estados Unidos. También es verdad que se llevaron los órganos de los que habían pues fallecido en Hiroshima, algunos órganos por lo menos, a Estados Unidos para hacer análisis, investigaciones, estudios, y se filmaron también los efectos de la bomba. También, por supuesto, también hubo fotografías aéreas para ver el área de destrucción, etc. En fin, todo esto pues realmente es lo que nos dice la historia, podríamos decir. En definitiva, el mundo que se observa con esto pues es
un mundo pues lleno de horror, de injusticia, de barbarie y de desprecio a la vida y a la dignidad. Esperemos que en el futuro todo esto se controle y que nunca más pues se use ninguna bomba nuclear, ni bombas de hidrógeno, ni de neutrones, y que no haya tampoco terrorismo nuclear, ni tampoco un holocausto nuclear. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. Los que lo deseen pueden compartir este vídeo, darle un like o simplemente suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.